Tiempo para compartir. Bienvenidos a Tiempo para compartir. Hoy en nuestra tertulia, el libro de Mercé Rododera, La Plaza del Diamante. Lo primero de todo es bienvenidos a este taller de lectura, también bienvenidos los que formamos parte del taller y estamos presentes, bienvenidos. Y también no os olvidéis que todo lo que hacemos también lo hacemos para las personas que lo visionen en un futuro, bien en su casa, también contamos con ellas, así que bienvenidos. El libro que vamos hoy a presentar es un libro que nos ha recomendado, muy buena elección, Silvia. Es La Plaza del Diamante de Mercé Rododera. La Plaza del Diamante es una versión catalana y traducida al castellano por Enrique Sordo. Es publicado, no sé si en el año 65, eso no lo tiene que confirmar el que crea conveniente, quizás Silvia o bueno. Y es una novela de género, yo lo voy a llamar de femenino, que voy a hablar ahora. Muchas gracias a todos porque tenemos un nuevo horario del taller por consenso, que son los lunes. Y también muchas gracias a todos porque todos sois generosos y tenemos tenemos un nuevo día de la semana los lunes y un nuevo horario que son las 4:30. Así que pensando en todos, pues muchas gracias porque todo esto es generosidad por parte del taller. Este enfoque que queremos dar al taller, y vosotros me ayudáis si no lo hago muy bien, pero sí que lo tengo muy claro, otra cosa que las palabras me acompañen, es desde un enfoque femenino. Un enfoque femenino porque la protagonista del taller es una mujer, claro, es una mujer que vive, bueno, yo he calculado que también os lo confirmará, la Segunda República, porque parece que son los albores de la Segunda República y luego ya comienza la guerra civil. Y ella es la protagonista, ella vive las situaciones como mujer defendiendo a los hijos, defendiendo a su marido, trabajando. Es decir, en este personaje que retrata a Mercé hay muchas cualidades de lo femenino, hay muchos atributos de lo femenino en un momento histórico dado, es decir, no lo olvidemos. Entonces, yo aquí a mis compañeros masculinos del taller también les quiero hacer partícipe de esta visión que hace Mercé Rododera, que es de lo femenino. Toda persona masculina tiene. A esta parte de femenino quiero que los señores del taller o la parte masculina os atraigan, ¿no? Os vivir la situación. Igual que muchas mujeres, hay una parte masculina muy fuerte. Yo creo que en este caso estamos todos de acuerdo. Reivindico a través del taller lo femenino en las mujeres y en mi propia. Siempre empiezo por mí misma en todo esto. Y estos atributos que tenemos que valorar como mujer. Y bueno, yo en mi presentación digo que cuando voy con acervo y soy mujer. Después de esto, pues bienvenidos todos. Es un intento de inclusión de todos, espero que me haya quedado bien, y hombres y mujeres. Y la persona que nos ha recomendado el libro es Silvia. Silvia, otra vez, muy bien, es la que nos va a explicar por qué este libro, que casi algunos que hemos hablado con ella sabemos que, bueno, lo sensible que está a este momento dado.
Y también tenemos el lujo, y yo no quiero dejar de perderlo, de tener una persona que vive estos momentos muy difíciles y también es un testimonio. Ella hablará como todos, pero Berta puede hablar desde el testimonio de haber vivido la guerra española, es un testimonio. Entonces, también es un lujo contar con una señora de 98 años que ha vivido este testimonio de la guerra y darnos un testimonio. Con esto, todo tuyo, Silvia. Muchas gracias. Bueno, pues empiezo. A ver, como luego siempre andamos escasos de tiempo, yo voy a ser rápida. Bueno, este libro yo tengo puesta la fecha, lo compré en el año 73 y no lo había vuelto a leer, pero sí que nunca se me había olvidado lo mucho que me impresionó. Y no vi la serie que hicieron sobre él, que creo que está bastante bien. Pensando incluso en la protagonista, me parece que se acerca mucho a lo que Mercé quiso darnos con este personaje de Colometa, que es esta Alicia Munch, puede que se llame, ¿no? Sí. Vale, pues Silvia Munch. Silvia Munt. Silvia Munch, eso es. Bueno, pues Rodoreda nació en 1908, murió en el 83. Ya antes de, bueno, durante la guerra ella ya escribía desde antes de la guerra. Otra novela suya que me gustó mucho es Aloma y es del año 38, tuvo también un premio, o sea que la publicó en plena guerra y luego pues tuvo que marchar al exilio como tantas mujeres y hombres republicanos o de izquierdas. Esta novela no he encontrado muy bien en qué circunstancias lo he buscado, pero no lo he encontrado por qué escogió este lugar, esta protagonista, etcétera, si hubo así alguna motivación interna y no, lo único que sé, ella marchó al exilio a París y luego a Ginebra, que fue donde estuvo y luego ya volvió a España. Esta novela la escribió en el año 60. Y se publicó en catalán en el 62 y se publicó traducida al castellano en el 65. Entonces es una novela muy llamativa porque utiliza bastantes de las técnicas de las narrativas más vanguardistas, pues aunque no lo parezca, ese monólogo interior que es toda la novela, porque es en primera persona y a veces son hechos y a veces son pensamientos o incluso fantasías, sueños. Por eso digo, está hecho en forma de monólogo interior. La forma de escribir es muy llamativa porque si bien yo no me gusta dividir las novelas entre que las haya escrito un hombre o una mujer, pero realmente creo que esta novela es difícil que la hubiera escrito un hombre, por lo menos así como lo hizo Mercé, porque tiene una serie de componentes que dan idea de, bueno, digamos que la protagonista es una mujer muy sensible, muy poética. Entonces, según lo vas leyendo, pues hay un montón de detalles que son típicos del mundo femenino y más en estos años, claro, no ahora, porque si ahora le hablas a una chica de bordados o de formas de coser o cosas por el estilo, no lo sabrá. Pero en aquel entonces sí, todo lo que cuenta es como una observadora que es mujer, muy detallista y veces que incluso la decoración de una casa está explicada al milímetro y luego pues en su forma de narrar Mercé Rodoreda utiliza muchos diminutivos, muchos términos infantiles, dan una idea de infantilismo y bueno, por ejemplo, si nada más abrís la primera página, las tiras de las cadenetas, las flores, la cinturilla de la enagua, que es que eso solo lo ha sufrido una mujer y yo la primera, entonces estas cosas que te apretaban, que era horrible, que luego la cinturilla de la enagua acaba
rompiéndola y saltando por encima de la enagua, ¿no? Las alusiones en este primer capítulo a la madre, las luces, los ojos de las personas, todo hace como, crea una atmósfera que a base de esta escritura pues está muy bien lograda. Yo os iba a leer rápidamente 2 parrafitos de aquí, del primer capítulo. Por ejemplo, lo que os decía de la sensación un poco de cosas que se acumulan y que ella siente como un torbellino en su cabeza, pues por ejemplo también lo hace con la reiteración de la conjunción y. Por ejemplo, dice, y sentía un olor de sudor fuerte y un olor de agua de colonia evaporada, y los ojos de mono brillando al ras de los míos, y a cada lado de la cara la medallita de la oreja, la cinta de goma clavada en la cintura, y mi madre muerta, y sin poder aconsejarme, porque le dije a aquel muchacho que mi novio hacía de cocinero en el Colón, y se rió, y me dijo que le compadecía mucho. Un poco más adelante vuelve con lo mismo, dice, por ejemplo, y mi madre muerta, y yo parada como una tonta, y la cinta de goma en la cintura apretando, como si estuviera atada en una ramita de esparraguera con un alambre. Bueno, pues este tipo de escritura da una idea de esto, de lo que quiere transmitir, de una persona muy ingenua, muy poética, muy niña, ¿no? Luego, pues ya del tema de la novela, pues es muy tremendo, claro, la situación de la mujer, ella está muy enamorada de su marido, pero a la vez es consciente de que su marido es un tirano, ¿no? Los niños, que nos puede parecer ahora que son niños que crecen de cualquier manera sin que nadie cuide de ellos, ella se va a trabajar y se quedan todo el día solos en casa siendo chiquitines, pero es que esto era lo corriente en aquel momento, no había, a no ser que hubiera una abuela, algo así, no había nadie para cuidar de los niños. Las palomas son un elemento muy importante desde el primer momento en que el chico la llama Colometa, pues parece que van apareciendo cada vez más, y aunque son un símbolo de la paz, en la novela acaban como todo lo contrario, una invasión, una suciedad, en fin, un animal, un pájaro muy desagradable, todo lo contrario de lo que debería ser. Y bueno, es terrorífico pues su forma de vivir, cuando el marido desaparece, ya un momento dado en que ya se va a quitar de en medio junto con sus niños porque no tienen ni para comer. Y bueno, pues esto sí nos da una idea de cómo las pasaron a mucha gente, cómo lo pasó en la guerra. Y por último, la Plaza de Diamante, cuando leí la obra me quedé muy asombrada de que es una plaza real de Barcelona, que existe, y que posiblemente se harían allí pues festejos de este tipo, de bailes populares, etcétera, y esto pues la autora debió quedársele en su mente cuando escribió la obra. La obra ha tenido muchísimo éxito, muchísimas traducciones, y ella ha recibido muchos premios. En fin, tiene otras novelas, tiene cuentos también, pero esta novela quedó como un hito en la novela sobre la guerra escrita por una mujer y como protagonista una mujer. Y nada más, por lo que quería comentar. Pues muchísimas gracias, Silvia. Creo que el capítulo primero, lo que has descrito, describe a la perfección los inicios de la novela. Vestida de blanco, Colometa, que no sabían que en catalán era paloma, muy totalmente precioso. Vamos a iniciar el ciclo, pues ya que la tuya es la S, y ya hoy Tomás no está, ¿verdad? No, viaje. Pues, sí, que me parece que nos dijo que no podía, pues me parece que después de Tomás pues ya vendría Alicia. Así que vamos en este orden, ¿os parece bien? Bien. Vamos con Alicia para seguir un orden cronológico por el nombre. Alicia, ¿qué te ha parecido a ti la obra? ¿Cómo te ha hecho sentir?
A ver, me ha parecido una obra muy triste, muy triste, muy triste por toda la situación que le ha tocado vivir a esta. Perdonad, pero es que tengo aquí la perra que me está saltando todo el rato y me distrae. Y toda esta situación que le ha tocado vivir tan terrible. Yo esta obra no la había leído, vi primero la película cuando la pusieron, la serie. Me parece, como dice Silvia, que la protagonista en la película a mí me da la imagen perfecta físicamente, sobre todo, y de su forma de hablar y de eso, como lo pensaba Mercedes Rodoreda. Yo he tenido algunas fases con esta novela. Al principio me pareció bastante curioso y tal, cuando tiene novio y tal, y se casa y tienen los niños, pero luego ya me estaba cansando demasiado todo ese detallismo que tiene para contarte que la ventana, la madera era de no sé qué marco y la cortina tenía una pliegue en no sé dónde. Me resultó ahí, había algunas partes un poquito pesada. Y luego se me iba un poquito también de que no sabía qué pensar si esta mujer estaba bien de su cabeza o de vez en cuando se le iba un poco por la situación que estaba viviendo, pues que no era capaz de superarla, incluso pensando que ya había tirado para adelante buscándose un trabajo para poder mantener a sus hijos cuando el marido se fue a la guerra, claro. Y por otra parte, también me recordaba cosas que me contaron mis tíos, que algunos sí que han vivido unas situaciones muy tremendas. Yo recuerdo una tía mía que dio a luz a su primer hijo en el viaje de los civiles que tuvieron que desplazar de Madrid cuando la República a Valencia, y mi primo nació en Belmonte de Cuenca, y después de estar una temporada, no sé cuánto, en Valencia, regresaron a Madrid donde no podían estar. Y mi familia es toda de Asturias y mi tía se tuvo que volver a su pueblo en Asturias con mis abuelos. Desconozco, sin dinero, cómo consiguió llegar, ir al tren, si en auxilio social les prestaban algún poco de ayuda para que se pudieran ir del centro de Madrid, o no lo sé, y eso me lo recordó muchísimo, muchísimo todo lo que cuenta de la situación durante la Guerra Civil en esta novela. Y también eso me resultaba un poco triste también. Bueno, al final parece que con el segundo matrimonio se le arregla un poco la vida de esta chica, pero en resumen, bastante triste, bastante, no sé, unos años muy duros para la gente que lo tuvieron que vivir sin recursos de ninguna clase, desde luego. Muy bien. Pues sí, es una novela triste, una novela muy dura, porque cuando tiene que elegir que se suicida ella y los hijos, imagínate hasta qué punto de desesperación tiene una madre que tomar esas decisiones. Entonces, sí, es muy dura. Y luego también hay gente que vive muy bien y hay gente que vive muy mal, o gente que vive más o menos ahí. Vamos a dar el paso porque las protagonistas sois vosotros, pero muy triste. Yo creo que la siguiente de mi lista, empezando por la A, es Berta. Berta, ¿me escuchas? Sí. Pues te toca, Berta. ¿Qué nos quieres decir de la novela? ¿Qué te ha parecido a ti la novela? ¿Cómo la has vivido? Muy bien. Lo primero, quiero felicitaros a la dirección de Acervo por el éxito que tuvisteis el 19. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias. Ay, no soy modesta, me alegro mucho. Yo soy modesta. Pues no, porque no lo trabajamos. Muchas gracias. Eso no, Berta. Lo segundo, que mira, a mí me pasó igual que a la señora anterior, que yo cuando empecé a leer el libro al principio, digo, yo nada así del otro mundo, parece una semana. Pero después, cuando empieza lo de la guerra, es cuando ya es una cosa, una novela para mí muy actual, actualísima. ¿Por qué? Lo primero, quiero
señalar la importancia que tiene la guerra para los niños. ¿Por qué lo digo ahora? Porque mire, en esa fiesta que organizó la CERVU, ¿no? Un señor muy representable, a mí me pareció que me echó a mí en cara que mi mamá me mandó para Rusia cuando fue la guerra. Pues dijo, mira, pues mi madre dijo que teníamos que quedar aquí en España porque teníamos que luchar para ayudar al frente, en fin. Y yo le digo así, Luego os lo comento sin cortar a ver. señor, un momento, solo un momento, no. Nos esperaba la vida que está describiendo ahí la señora autora en el libro, que estaban muriendo de hambre los niños. Entonces, a ver, vamos a ver, pregunto yo a ese señor, ¿teníamos que quedar todos los niños ahí en España y morir todos de hambre para hacer eso de que éramos patriotas? Pues no, ya le contesté y otra vez le digo que estoy orgullosa de que me hubieran enviado a Rusia. Y una lección muy buena del libro, cuando se explica que la madre ya estaba a tal punto desesperada que ya pensaba que quería matar a sus hijos y morir ella misma. Eso a mí me partía el corazón cuando lo estaba leyendo. Eso lo aplauso. Otra cosa, lo que me gustó también, es cómo él acepta la familia de la señora, a los niños, cómo lo hace de padre, cuando ya se enteró de que había muerto el padre de enfrente de Zaragoza. Y lo que más me impresionó es cuando quiere decir, es hora de preguntar a los niños a ver qué quieren estudiar en el futuro. Y cuando dice una, yo azafata. Y cuando el niño dice, pues yo tendero, como usted, como tú. Y el otro dice, no, hombre, no, que para eso estoy yo. Dice, yo quiero que tengas una carrera. No, mi carrera va a ser el tendero. Otra cosa. ¿Por qué digo yo esto? Porque nunca, 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 para mí, hay que obligar a los jóvenes a que cojan la carrera que a nosotros nos guste. Tiene que ser la carrera que quieren ellos. También ahí es una lección pedagógica para todos los padres. Lo tercero, que también quiero anotar, es que cuando habla de la guerra, cuando habla de la situación, el hombre dice, mira, yo no tengo familia, y que quiero formar familia contigo. O sea, el poder de la familia. La familia, una importancia grande en la educación de los niños. Y él cumple con esa familia como si hubiera sido la suya de verdad. En general, todo el libro, ya para mí, ok, muy bueno. Y me gustó mucho y lo volveré a leer otra vez. Eso que quería decir de Muy bien. el libro. Pues no sé si tienes algo más, pero muchas gracias, Berta, muchas gracias. Ahora le toca a Concha, pero voy a hacer, por favor, Concha, un pequeño paréntesis de lo que he hablado y lo comparto con vosotros el pasado 19 miércoles en la Biblioteca de Galapagar. Hicimos la presentación para que todos los vecinos de Galapagar y toda la difusión que hicimos supieran lo que es el programa Leer Te Quiero, cómo lo hacemos y los beneficios que tenemos. Nosotros no hablamos. Cuando tenemos testimonios como el de Berta y como el de Germán y como otras personas mayores, hacemos el esfuerzo, si ellos quieren y nos apoya la familia o nos apoya la residencia, de llevarlos con su pareja lectora. Ahí estuvo Berta con Pía, que es su pareja lectora, y ahí estuvo Germán, que es la persona de la que habla, que también ha vivido una guerra,
no es centenario como Berta, pero es de la generación de Berta, estuvo con Vidal. Entonces, cuando Berta cuenta que su familia asturiana, ¿no? hay que ubicar también los sitios, decide la familia que los llevan al Musel y los dejan que se marchen a Urs, es que les quieren evitar lo que Berta acaba de decir, que yo no lo repito. Pero desde Madrid, desde otra población que es Germán, la madre decide, le hacen la misma oferta, pero decide mantener unida, a pesar de los pesares, mantener unida a la familia. Asturias ha sido un punto muy duro, que no ha tenido otras, bueno, ahora habla Alicia. Entonces ahí se formó un tira y afloja entre dos experiencias diferentes de los padres con los hijos. La experiencia de Berta, que la mandan a la URSS para 5 años y volvió ya casada con hijos y con nietos, y la experiencia de Germán, que su madre no quiso desprenderse de ellos. Cada uno valora lo que ha vivido. Berta, la educación que ha recibido, la formación que no la tienen sus amigas que quedaron en Asturias, esa cultura, ese ser y ese conocimiento del mundo, y él hablaba que su madre siempre les protegió. Pues ahí hasta hubo este tira y afloja, hubo de todo. Ni Berta se cayó, ni Germán se cayó, porque para eso tienen muchos años, y ya lo dejo. Concha, es daros una explicación de lo que vivimos todos y lo que se vive cuando sacas estos temas y la guerra civil. Sí, todavía en otros sitios. Concha, discúlpame, espero no haber sido cansina. No, para nada. Bueno, a mí la novela me gustó mucho, por muchas razones. Lo primero, me parece una visión muy realista de lo que puede significar una guerra para la familia, para la propia psicología de la mujer esta y de todas las mujeres que puedan vivir una situación similar, que a punto estaríamos de enloquecer, y que, bueno, pues esto que decía Alicia, que se le va un poco la olla a veces, pues seguramente se le va la olla como consecuencia de la situación. Es decir, y por lo menos la autora describe la situación tan terrible como para que pueda provocar un trastorno, o sea, una desesperación que puede llevar a pensar cosas pues que uno nunca hubiese pensado que las iba a pensar. Me parece muy bonita la descripción que hace de su marido, el maltratador, porque esta visión que tiene es bastante completa, porque el maltratador no solamente maltrata físicamente, y aquí se ve muy claramente cómo miente, cómo se inventa enfermedades imaginarias para no trabajar. Es decir, es un representante de un estilo de explotación de las mujeres que va más allá de la pura violencia física, que va, pues eso, a la mentira, se inventa la novia esa que no existía, la María, todo para mantener el poder sobre Colometa, ¿no? Toda la historia de las palomas, en fin, se escapaba de casa para no trabajar, para no pintar la pared, y eso me parece que está muy bien visto, muy bien visto. También está muy bien visto que, claro, Colometa pregunta a la señora Enriqueta por qué le pasa a ella, pero claro, la señora Enriqueta le cuenta que todavía peor, o sea, que a ella también le pasa. Con lo cual, pues también nos da una idea de por qué se sostienen estas relaciones desiguales y de dominación, porque el contexto también las está sosteniendo. Incluso le preguntas a la señora Enriqueta y te dice, yo todavía peor, y bueno, no sé. Entonces creo que eso lo cuenta muy bien. Lo cuenta muy bien. El maltratador parece un tipo simpático, gracioso, cuando realmente pues es un impresentable. Es una persona que miente, que explota, que, en fin, que no trabaja lo que no tiene, en fin, lo que tiene que trabajar, etc. Y luego me gustan mucho las metáforas que utiliza
Colometa para hablar de cómo se siente. Eso me parece genial, porque, claro, uno se pone en su situación, dice, me hice de corcho y tenía el corazón de nieve. Me quedé como una casa cuando la vacían, cuando vienen los de la mudanza y se queda vacía. Un chorro de pena me subió a la garganta. O yo qué sé, me cogí a la vergüenza por el cuello y me fui a pedir trabajo a la casa donde había estado pidiendo trabajo. Eso me parece que lo hace genial. O sea, yo a veces volvía sobre las metáforas porque me parecen tan buenas, me parecían tan buenas, decía, fíjate cómo puedes decir, me quedé como una casa cuando llegan los de la mudanza y la dejan vacía. Bueno, me parecían metáforas muy potentes. Y hay muchas metáforas a lo largo de todo el trabajo, muchas metáforas muy bonitas y muy bien pensadas, que además como que recogen parte de la historia. Al principio ella veía unas bolitas en la Plaza del Diamante y bueno, tenían un significado, pero más tarde esas mismas bolitas aparecen como significando otra cosa, en fin, y recoge como toda su historia a través de las bolitas y, bueno, y de otras metáforas. Y luego la capacidad de salir adelante contra todo, me parece también, bueno, pues no sé, me parece que eso está contado de una forma magistral y además pues muy valiosa, ¿no? Una persona que se traga la vergüenza para ir a buscar trabajo, que vende todas sus cosas, que se deja al niño en un sitio para que no se muera de hambre o para que esté mejor. También me pareció precioso cómo describe cómo el niño se queda en el asilo y cómo está cuando vuelve del asilo, que se ha transformado físicamente. Ese hijo se ha transformado físicamente, la cara, el cuerpo, todo se ha transformado, ¿no? Porque evidentemente había pasado un trauma, o sea, había pasado una época. Bueno, todo eso me pareció bueno, muy bien, muy bien. Y no sé, pues ahora habéis hablado de Aloma. Silvia habló de Aloma, pues seguramente leeré Aloma, porque me parece que será tan buena o por lo menos me recordará esta novela que triste es tristísima, pero no se puede ver solo como triste. Hay que verla también como la historia de una persona que viviendo una situación muy terrible salió adelante y la lucha por la vida que tiene esta mujer y que a pesar de todo sale, me parece, me gustó mucho, me superó la tristeza. Muy O sea, bien. que eso es lo que se me ocurre deciros. Muy bien. Pues muy bien, Concha, muy bien descrito y muy bien. Yo creo que sí que es desde un punto de vista de mujer, como que no haces nada más que hablar de características femeninas de mujer. Y la lucha por la vida está inmanente y hay una parte que es el apoyo que tiene tanto el marido, que se llama Quimet, de sus amigos, como el apoyo que tiene Colometa o Natalia de Enriqueta. Sí, hay como ahí unos vínculos, ¿no? Porque la madre no tiene madre y tampoco tiene padre, pero Enriqueta hace de madre, ¿sabes? Esos pequeños favores. Pues vamos a pasar, tenemos ahora a Dolores y yo pregunto a Silvia, ¿lees tú a Dolores y yo luego leo a Julia? Nos han dejado dos pequeños resúmenes. ¿No debería ser Cristóbal? Sí, ahora va Dolores. ¿Estamos en la C? A ver, que yo me he pasado. Claro, pues tienes ¿qué te ha razón. pasado? Discúlpame, Cristóbal. Pues me parece muy bien. Pues luego, después de Cristóbal, lees a Dolores. Por favor, Cristóbal, discúlpame, que se me ha ido. Yo me he apuntado aquí mientras escuchaba y me he apuntado a Dolores, tan ricamente. Muchas gracias. No se te escucha, Cristóbal. No, yo no te escucho. Sí, no, que estás disculpada, que me daba igual entrar ahora o más tarde. Perfecto. Yo no, pero voy a ser bien muy así. breve. Yo esta novela la leí hace muchísimos años por Silvia, porque me la recomendó cuando la leyó ella, y no la había vuelto a leer. Pero sí tenía un recuerdo de una lectura que fue muy gratificante, ¿no? Y ahora, pues tantos años después, la vuelvo a leer y hay veces que lees un libro pasado muchos años y tu
el efecto es muy diferente, ¿no? Unas veces te confirman, otras veces te desilusionan respecto a la lectura anterior. Esta me ha vuelto a gustar mucho. Como ya más o menos conocía la historia, me he recreado en el lenguaje, ¿no? Que es la fuerza de la novela, no solamente es la historia, sino cómo la cuenta, ¿no? Bueno, ahí está la literatura, saber contar las cosas. Y primero, como ha dicho Silvia, es casi como un diario, ¿no? No hay diálogos, todas las palabras que se cruzan es porque los cuenta ella, ¿no? Y me dijo Quinet y tal, pero el Quinet no habla nunca directamente, ni ninguno de los personajes. Y entonces, ese estilo tan sencillo, pero tan eficaz, casi como desprovisto de recursos literarios aparentemente, pero su eficacia en transmitirlo de una persona que no es una mujer culta, sino que es una mujer normal, de un nivel de educación mínimo, ¿no? Y cómo es capaz de ver y de contar unas cosas, ese recurso, no solamente a las sí, sino a las a otros que son como muy ingenuos, pero que le da esa potencia expresiva, ¿no? Es tremendamente poética, sobre todo en toda la novela, pero la última parte, yo creo que es como la más intimista, es la que tiene un nivel poético máximo, ¿no? dentro de la novela. Y lo que me ha gustado sobre todo, pues eso, es el cómo cuenta las cosas, esa descripción pormenorizada de las cosas, y luego lo de las metáforas, que en parte son metáforas, en parte no lo son, pero que son, en vez de utilizar una palabra que sustituye a una realidad, es una frase, un conjunto de descripciones de momentos en esa clave un poco metafórica y también poética, ¿no? Entonces, bueno, he vuelto a disfrutar de la novela y he disfrutado sobre todo del estilo, que me parece magistral. Muy bien. Pues muy bien. ¿Algo más que añadir, Cristóbal? No. Nada. No. Pues vamos a leer, Silvia, a Dolores, y ya el siguiente, que ya después de la lectura, a ver si no me paso, es Eduardo, si te parece. Ya, perdón, que me había despistado. Bueno, pues lo que dice Dolores, dice: la lucha por sobrevivir en la posguerra, aunque está centrada en Barcelona, puede extrapolarse a cualquier otra ciudad. La novela retrata la condición humana, temas como la opresión, la pérdida, el duelo, la resiliencia y sobre todo la búsqueda de identidad. La autora emplea un lenguaje directo que nos envuelve y nos hace sentir la desesperanza y la lucha de Natalia. Nos muestra la dureza de su vida y también su capacidad para encontrar la belleza y la esperanza en medio del sufrimiento. Me resulta especialmente interesante la transformación de la protagonista, que de ser una joven ingenua y soñadora, se convierte en una mujer fuerte que lucha por encontrar su lugar en un mundo hostil. La relación de Natalia con Quimet, su esposo, es un ejemplo del machismo casposo al uso. Nos muestra la opresión y la falta de libertad que caracterizaban la época y, sobre todo, cómo estas conductas son perpetuadas en la educación de los hijos. La obra nos invita a reflexionar sobre la condición humana y la capacidad de las personas para superar la adversidad. Esta es una novela para sentir y para pensar, que nos hace apreciar la belleza de la vida. Añado como reflexión final que los tiempos pasados no eran mejores, solo que éramos más jóvenes. Muy bien, muy bien, pues muy bien. Pues nada, muy bien, me quedo con la frase última. Eduardo, por favor. Bueno, a mí no la había leído la novela, la tenía en casa, tengo un ejemplar de hace años de Ana, de la edición de Dasa, pero yo no la había leído y me ha gustado muchísimo, sí, me ha interesado, me he metido a fondo y me ha arrastrado. Coincido con bastantes cosas que habéis dicho y no voy a repetir, pero
hay una cosa que la caracteriza a mi entender, y es la descripción de una época histórica que ha marcado nuestra vida en nuestro país, ¿no? Pero habitualmente yo la he leído, la he visto desde el punto de vista de los grandes acontecimientos, de los conflictos políticos, de los movimientos sociales, etcétera, lo cual es fundamental, indudable. Pero esta coge el punto de vista de lo cotidiano. Y ahí es donde yo sí he encajado perfectamente, Marisa, el punto de vista femenino. Porque es un punto de vista que está atado a la vida, a la tierra, a la supervivencia. Y en ese sentido aparece, nos lleva desde la alegría de la República, de lo que supuso para muchos, de liberación, ¿no? Al proceso de la guerra, al deterioro terrible de la posguerra, y finalmente a una salida. O sea, coincido con vosotras en que es una novela triste, pero mi lectura es, y lo ha dicho Concha, es un canto en cierto modo a la vida. Esa es la cuestión que a mí me queda un poco la sensación de que desde atado a la tierra, desde sin grandes especulaciones intelectuales y demás, sino viviendo el día a día, la vida se superpone, la vida renace, la vida se vence en cierto modo, ¿no? Y eso pues me ha transmitido una sensación global, ¿no? De la obra muy positiva, curiosamente, no me deja triste en absoluto. Y esa es un poco la cuestión que los demás coincido con los detalles. Por ejemplo, el modo de escribirla es fantástico. Coincido con Concha con la idea de las metáforas, esa idea de la pena, como lo dice literalmente. Es que es preciosa. Dice, cuando ve a su amiga que en la guerra le va bien porque tiene sus amistades y demás, después habla con la señora Enriqueta y después ella se va, los chiquillos no querían irse con ella. Dice, el trabajo que tuve para arrancarles de allí. Y cuando íbamos los tres por la calle, yo en el medio con un hijo a cada lado, sin saber por qué, me subió desde adentro un chorro de pena caliente y se me atravesó en la garganta. Una descripción visual, preciosa. La ves con los chiquillos, esa desolación, ¿no? Y muchos momentos de ese tipo. Otro sobre cuando ya dice, estaba cansada, es antes, cuando estaba todavía con el Quimet. Me mataba trabajando y todo iba para atrás. El Quimet no veía que lo que yo necesitaba era un poco de ayuda, en vez de pasarme la vida ayudando. Es una expresión prototípica de cierto tipo de personas y situaciones. Y nadie se daba cuenta de mí y todo el mundo me pedía más como si yo no fuera una persona. Y el Quimet venga a coger palomas y venga a regalar. Creo que describe muy bien esa diferencia, ese machismo, que después tiene expresiones que son obvias, que hoy ya nos resultan chocantes a todos, ¿no? Aunque sobreviva indudablemente el machismo, pero yo creo que las formas algunas han cambiado, por lo menos para muchos, ¿no? Por ejemplo, en un momento él le dije que era una locura, dice ella, porque ese es el monólogo que dice Silvia, es muy interesante ese relato monológico. Le dije que era una locura. Y dijo que las mujeres siempre quieren mandar, figúrate, y que él sabía lo que se hacía y por qué lo hacía. Y dicho y hecho. Es en dos frases, de resumen totalmente lo que es un tipo de relación, a la cual yo creo que ella no se revela, o sea, no es una novela feminista, a mi entender. Es decir, ella no se revela, ella lo vive y tiene un arraigo a la vida, a los hijos, a todo, que sale por encima. Pero realmente no está denunciándolo a él, en realidad lo quiere y lo añora. Lo cual nos da idea también de lo que es una época y de lo que han cambiado. Esto ahora, ciertamente, nosotros ni mucho menos nuestros hijos lo soportarían, ¿no? Pero refleja una época, creo que muy bien. Y en ese sentido, pues me ha gustado muchísimo las descripciones. Después, a veces sí es cierto que pueden ser como cuando va a la casa de esa familia a limpiar, ¿no? Y describe minuciosísimamente todo. Pero como lo hace
al ritmo de la acción. O sea, es ella que se va moviendo y lo va viendo. Mientras que hay otro tipo de novelas que son para mí insufribles, que se ponen de pronto a describir la situación sin ningún vínculo con lo que está ocurriendo, ¿no? Ella, en esta novela, es ella que se va moviendo por la casa y va viendo todo eso. Y entonces, aunque fuera tan minucioso que a veces podía ser cansino, sin embargo, a mí no me cansó y me gustó. Lo visualizaba, lograba visualizarlo con el movimiento de ella, ¿no? Por ejemplo, el clasismo que aparece en algún momento, ¿no? Dice que es que los pobres no pueden hacer nada sin los ricos. Algo así dicen en 2 ocasiones. Lo capta perfectamente y eso lo estamos escuchando, eso sí que lo seguimos escuchando. ¿Eh? Y en fin, que pues agradezco mucho a Silvia, como siempre, que es una buena lectora y una buena consejera literaria. Y un placer escucharos a vosotros. Pues un gusto escucharte. Muchas gracias a Silvia ya por enésima vez y un gusto escucharte a ti. Y sí, el enfoque es desde lo femenino. La otra palabra ni la he utilizado, es el enfoque femenino, ni la he manejado. No me refería a tu intervención, Marisa, no, lo había entendido perfectamente. También los hombres somos capaces de entender un enfoque femenino. No somos alienígenas en esa operación. Los complementan, vamos, no. Muy bien. José Carlos, llegar... Perdóname. Nada, no hay nada que perdonar, pero es que ya te toca por orden alfabético. Te toca intervenir porque hoy hemos empezado por Silvia y te toca la J. Aquí tengo a José Carlos Bábora. ¿Quieres intervenir, José Carlos? ¿Has leído la novela? ¿Qué te ha parecido? Bueno, sí. No, me ha parecido muy bien. La verdad es que no me ha dado tiempo a terminarla porque está muy liado, ¿sabéis? Pero bueno, bien, me ha parecido muy interesante, ¿eh? Bueno, pues no sé. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado lo que has leído, cómo lo describe? Me ha gustado mucho, pero la verdad es que hace ya tiempo que la vi, que la leí, y últimamente estoy un poco despistado con el tema, ¿sabes? Bueno, pero que te ha gustado. Eso me ha gustado, sí. Muy bien, pues nada, vas a seguir escuchando porque estamos diciendo cosas muy bonitas sobre la novela y sobre el libro. Voy a leer a Julia, que nos ha dejado su resumen. La Plaza del Diamante me ha gustado mucho por la manera tan íntima en que Mercè Rodoreda hace hablar a Natalia Colometa. Aunque la historia es sencilla, te va atrapando porque sientes como ella vive aferrada a un marido dominante, a las palomas que llenan su casa y más tarde dominada por la dureza de la guerra. Todo está contado con una naturalidad que impresiona. Parece que no pasa gran cosa, pero por dentro pasan muchas cosas. Columneta se va apagando. Lo más bonito es ver cómo después de tanto dolor y silencio empieza poco a poco a recuperar un poco de sí misma. Es una novela triste, pero muy humana y muy bien escrita. Me ha encantado leerla porque vi la película donde Silvia Moon hace de Colometa, pero no había leído el libro. Disfrutar la tertulia, Julia. Así que muchas gracias a Julia por las bonitas palabras y por lo bonito. Y ahora Lola. Sí. Es la L de Lola, ¿te parece bien? Me parece bien. Bueno, yo creo que ya lo habéis dicho casi todo, así que no voy a repetir. Únicamente que yo lo leí cuando era muy joven y a la segunda lectura lo que he visto es mucho más profundidad, la he visto con más profundidad y el aspecto poético que en otro momento me gustaba pero no le ponía nombre o no tenía relevancia, pues me ha gustado mucho ese aspecto poético. Estoy de acuerdo con Silvia en que este libro solo una mujer le da forma al machismo como se lo ha dado esta mujer. Porque no solamente dice ese aspecto más superficial con la frase ese de voy a tener un niño como una casa. O sea, despreciativo de la mujer, controla, manda, maltrata, sino que ese aspecto del hombre tarambana,
irresponsable, un niño mimado que no va a ningún sitio, que es inmaduro. Eso no se le ocurriría si no es a una mujer que lo cuenta, ¿no? Que lo describe y que le añade eso al hombre, al machismo. Y luego hay una cosa que me resulta, es muy dura y muy tierna. Mateo, ¿no? Sí, con Mateo. Hay un momento con el Mateo o con la señora Enriqueta a continuación. Es la ternura, la ternura, la ternura. Y la verdad muy dura y lo del intento de suicidio o pensar en el suicidio, pues es como es el punto más álgido de. Pero hay una cosa que no he entendido. Me ha parecido que la relación con el Anthony, que era de agradecimiento, pero era como si no estuviera enamorada y no lo quisiera. O sea, está agradecida, pero no pasa de ahí. Yo me esperaba que le echara más, que agradeciera más de otra manera o más afecto o que cambiara más su vida, que lo dijera ella, no solamente en lo que se observa y se ve. Ya no sé si es para no terminar la novela con un final feliz, que negara o que trivializara lo anterior, ¿no? Pero sí, me ha parecido que le ha faltado en ese punto reforzar y agradecer más, pero no con palabras, sino con su manera de estar en la pareja. Me ha parecido que no, que era que le había venido muy bien, muy útil, pero no mucho más. Bueno, ya está, ya lo habéis dicho todo y que me ha gustado mucho leerla, sí. Pues nada, muchísimas gracias. ¿Algo más que decir a este punto? Nada, ¿no? Pues nada. Nos toca María G. María G, te toca a ti. Y otra vez un poco te voy a hacer si te ha gustado la novela y se la recomendarías a otras personas por hacer preguntas. Sí, la verdad que me ha gustado mucho. Yo no la leí en su momento, la he leído ahora. Yo creo que la recomendaría y de hecho me han recomendado otra que se titula Espejo Roto, de esta misma autora, de Mercè Rodoreda, que la voy a leer porque me ha gustado mucho su forma de escribir. Sí. Entonces, bueno, voy a ser muy breve porque queda muy poco tiempo, siempre somos las últimas, Maritxe y yo, y ya casi está todo dicho, pero quería, por un lado, apoyar algunas cosas que he oído, por ejemplo, la forma de escribir, las metáforas, esa facilidad para expresar los sentimientos que tiene, no solo a base de metáforas, sino simplemente con frases sencillas, ¿no? Y más que triste, que sí lo es, me ha resultado pues una trayectoria de una vida muy dura, porque le ha tocado un momento muy duro, pero que tiene momentos también muy tiernos, y entonces lo bien que expresa cuando está dolorida, cuando está como de corcho, como dice en algún momento, llega un momento en que le pasan tantas cosas que se va haciendo como de corcho, y que eso es algo que le pasa a la gente en general, y mucho incluso nos pasa sin tener cosas tan duras como la que tuvo que vivir ella, ¿no? Entonces, ya digo, no es solo tristeza, es eso, es como es una vida en un momento muy duro y en un espacio y un momento histórico muy duro. Me parece que lo que destaco es eso, la gran facilidad que tiene para expresar sus sentimientos de una forma muy que se entiende muy bien y que a veces nos pasa a todo, cosas como eso que se ha dicho antes, ¿no? Del chorro caliente por la garganta. Hay veces que todos tenemos sentimientos así en un momento dado y no se saben expresar tan bien. Y por otro lado, voy a contradecir un poquito a Lola en lo que ha dicho de que el final, o sea, que su relación con este señor al final que la ve como un poco fría o como simplemente como utilitaria, porque a mí me parece que casi las últimas frases del libro, que la he copiado la frase para leerla muy rápidamente, me parece de lo más tierno que he leído y además esperanzador, porque lo mismo que ella pasa un gran dolor cuando tiene que decidir pues enviar a su hijo a un sitio que sabe que va a estar fatal o que se va a suicidar, en fin, cosas muy duras que tiene que decidir, aquí es como una gran esperanza. A mí me ha resultado preciosa esta frase, que la voy a leer rápidamente, a ver si tengo la foto. Ay, espérate, me va. Ahora.
justamente al final. Con la cara contra su espalda pensé que no quería que muriera nunca y le quería decir lo que pensaba más de lo que digo, cosa que por cierto hace en todo el libro. O sea, ella piensa mucho y expresa sus sentimientos, pero habla poco. Y cosas que no se pueden decir, y no dije nada, y los pies se me iban calentando y nos dormimos así. Y antes de dormirme, mientras le pasaba la mano por el vientre, me encontré con el ombligo y le metí el dedo dentro para taparlo, para que no se me vaciase todo él por ahí. Entonces, me parece una frase súper tierna y que sí que está demostrando que esa relación le importa muchísimo y que la ha salvado en muchos sentidos. Así que ya digo, más que triste, me ha resultado dolorosa, esperanzadora y un montón de cosas, lo que es una vida. Muy bien. Nada más. Pues muchísimas gracias, muy bonito y el fragmento que nos has leído muy bonito. Pues Mariche, nos toca Voy a Mariche. decir, perdón, solamente una cosa que me has recordado, María G, que mira, tengo aquí el libro de Espejo Roto desde los años 70, no lo he vuelto a leer, pero ahora como me lo he recordado que lo tengo aquí, lo leeré, que creo que está muy bien, tuvo muy buenas críticas. Perdón, solo eso. Mariche, Vale. ¿estás con nosotros? Ya. Vale. Sí, bueno, pues sí, como dice María G, ya están casi no quiero repetirme, y además ya queda poco tiempo. De hecho, en teoría serían 2 minutos. Me ha gustado mucho. Te agradezco, Silvia, porque no lo había leído y pienso leer más cosas de Rodoreda. Efectivamente, todo lo que habéis dicho, me han gustado mucho cosas que habéis dicho, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, esto, aparte de mostrar la transformación de Natalia, su vida con Quimet, el maltrato, las vicisitudes de la guerra, lo mal que lo pasa y todo eso, también hay un aspecto que me gusta muchísimo, que es, como decía Cristóbal, literatura, es la descripción de las cosas, cómo describe sobre todo al personaje, su sensibilidad y los detalles, ¿no? Entonces, la guerra, de alguna manera, aunque lo impregna todo y toda la situación, queda como de telón de fondo. Esta novela, digamos, que no nos cuenta los horrores de la guerra directamente, no sabemos lo que está pasando apenas, queda como telón de fondo. Y esta novela va a lo pequeño, a lo cotidiano, a ver cómo esa persona situada en ese telón de fondo, pues lo vive, sobrevive, etcétera. Entonces, es la sensibilidad que tiene, que Eduardo ha nombrado muchas cosas que también quería yo nombrar, pues cómo va describiendo la casa, todo, cómo va describiendo el limonero ese que hay en el patio, todo, cuando llega a la casa de los ricos. Esas descripciones, la colcha, cómo toca la colcha, cómo es la colcha, cada casa, cada cosa, todo eso me parece de una sensibilidad pues muy bonita, la verdad, me ha gustado muchísimo. Y tiene unos detalles increíbles en ese sentido, pues la novela va a lo pequeño, no a lo gordo, a la guerra, ¿no? La guerra queda como telón de fondo. Hay un aspecto que nos cuenta cómo la resignación cuando está bajando bastante al fondo del pozo, la Colometa, cuando se encuentra a su amiga de la infancia y ella le cuenta cómo se lo estaba pasando bien con su enamorado en el frente, la noche esa que pasa en una casa abandonada, que hasta se pone un traje de noche y tal, y ella le dice, le dije que me hubiera gustado mucho pasar una noche como aquella que ella había pasado tan enamorada, pero que yo tenía trabajo limpiando despachos y quitando el polvo y cuidando de los niños y que todas las cosas bonitas de la vida, como ahora el viento y las hiedras vivas y los cipreses taladrando el aire y las hojas de un jardín yendo de un lado para otro, no se habían hecho para mí, que todo se había acabado para mí y que ya solo esperaba tristezas y quebraderos de cabeza. Aquí además se ve la reiteración que nos había explicado Silvia antes, que explica bastante del personaje. Y bueno, pues yo desde luego lo recomendaría y lo voy a recomendar y desde luego voy a leer más de Rodoreda. Y no sé, creo que en realidad hemos hecho ya un buen repaso del libro, ¿no? Entre todos. Sí, yo creo que hemos hecho un buen repaso, sí. Cada uno con un punto de vista y sobre todo lo femenino y muy bien. Yo me quedo con estas frases que dicen es un mensaje de lo cotidiano, que lo cotidiano. Marisa, perdona. Sí. Marisa, perdona, ¿podía hacer una preguntita? A ver si Claro, sabe, que tengo curiosidad. Claro, El libro está escrito originalmente en catalán.
Sí. Traducido no por la propia autora, sino por otra persona. Por un señor que se llama Sordo y no me acuerdo el nombre. Ajá. Te lo digo ahora mismo, lo tengo aquí, lo femenino. No, sí, lo pone en la primera página de cada libro, quien lo ha traducido. Sí, por supuesto, pero yo a donde voy es que esta señora entonces no tenía dominio del castellano suficiente como para hacer ella misma la traducción, como hacen otros autores. Era solamente eso que digo, qué curioso. Qué curioso, sí, qué curioso. Enrique Sordo. Bueno, lo primero, ya sé que tenéis otra conexión. Daros las gracias por estar aquí. Creo que la próxima reunión de diciembre por fechas navideñas, a ver qué opináis, la dejamos para el lunes 15 de diciembre a las 16:30. ¿Os parece bien? Porque ya nos metemos en fiestas. Entonces, el último lunes. Y luego, Pero ¿no hemos quedado ya a 4:30 siempre? Sí, a las 16:30, 4:30. Ah, perdón, es verdad. Uy, se me ha ido la olla. Vamos a dejar siempre a 4:30. A las 4:30. A mí sí que se me ha ido. Luego, muchas gracias, Mariche, por el libro. Sí, pero quiero decir una cosa. Quiero decir que he cambiado de idea y voy a proponer otro. Ah, vale. Luego os lo mandaré. 144 páginas, que no sea muy largo. No, va a ser también muy cortito, como nada. este, pero es otro que he pensado ayer por la tarde. Os lo voy a proponer, luego os lo mando, ¿vale? Vale, pues nada, nos propone otro libro. Y ya pero igual de cortito, porque no va a pasar ni un mes y bueno, pues para... Ese es el Vale. criterio, es que no sea muy largo para poder... No, es muy cortito, igual que el de la máquina del señor Balse, pues es parecido, 100 y pico, no llega a 200. Está genial con la Yo os inteligencia dejo que tengo artificial. que entrar en otra reunión. Vale. Y yo también. Mil Hala, gracias nos vamos a todos. la Mil otra gracias. reunión. Nos vemos Adiós. en diciembre. Gracias. Hasta luego. Adiós. Mil gracias. A ver, Berta está ahí. Adiós. Bueno, pues ya nos despedimos también los demás, ¿no? Ya nos despedimos los demás. Ha quedado muy bonito el libro, muy bien descrito. Y bueno, ya te lo cuento a los que quedamos porque tampoco quiero alargarlo. Eso es la mujer, desde lo pequeño, desde lo cotidiano, muy bien descrito, como decía Eduardo. Y como después dice Mariche, la guerra no está, la guerra es de los hombres. Es decir, en este ideario y en este roles de papeles, a ver, Concha, ¿tú qué opinas? Que estás ahí pensando, la guerra es de los hombres, las mujeres es el día a día, sacar a los hijos. Sí. Entonces, ha quedado también porque es el trasfondo. Ella viene su marido vestido de miliciano, tiene problemas porque los vecinas es un miliciano y hay que compagina con los milicianos o no compagina. No sé. Sí, pero ella en ningún momento ni siquiera manifiesta una ideología, Nada. se trasluce por su vida, porque es una pobre, por los ricos, pero ella no trata de la guerra en absoluto, es curioso eso. Es que es desde lo femenino es lo interno y desde lo masculino, desde psicología es el mundo, es la guerra, es sobre todo en este momento. Bueno, así lo entiendo, no sé, Concha, ¿qué opinas? Concha es que tiene apagado el... Nada, no Ahora será. Sí, Concha, no se te oye. Que tienes apagada el micro. Sí, será. Pues ahora. Ahora, Concha, sí. Sí. Que sí, estoy de acuerdo que todos los seres humanos podemos contar todo igual, pero que estamos más acostumbradas las mujeres a contar las cuestiones internas y los sentimientos y, bueno, sobre todo pues en relación con los hijos y con la casa y todo eso. A mí lo que más me llamó la atención fue que esta mujer en esos años describiera al maltratador de esa manera. Y además, cómo se nota que lo sostiene toda la sociedad. Lo sostiene el amigo Cintet, lo sostiene la madre, lo sostienen todos. Entonces, claro, ella no puede quejarse porque lo demás está igual. Claro. Esa es la base establecida.
Claro. ¿Cómo puede una mujer ir en contra? Hay una frase muy bonita que me hizo reír de Enriqueta. Enriqueta la pregunta, pero ¿y tu noche de bodas? ¿Cómo ha sido tu noche de bodas? Le dice, y ahora que estamos aquí con Julián, ¿cómo ha sido? Le dice, todo bien. Dice, ¿cómo la voy a decir que me mandó a comprar, cerró la puerta con llave y estuvimos una semana de noche de bodas? Dice, ¿cómo la voy a decir yo esto a la señora Enriqueta? Enriqueta decía, pero a mí me pasó peor. O sea, así que nada, muy bien, ha sido todo un lujo. Sí, bueno, pues, verlo. Y nos quedamos. Pues nos vemos el día 15, entonces. Bienvenidos, ya está aquí. Oh, ya está aquí. Tiempo para compartir. Bienvenidos a Tiempo para Compartir.